Los segundos después de aquella última agresión fueron un borrón. Mi visión estaba nublada, la sangre goteando de mi nariz mientras el dolor palpitaba en mi estómago y en la espalda. Pero, por increíble que parezca, fue en ese momento cuando una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. La voz de Daniel, cargada de desprecio y rabia, resonaba de fondo, pero ya no tenía el mismo peso de antes. Lo miré. Al hombre que había jurado amarme, protegerme y respetarme, ahora no era más que un extraño, alguien que no reconocía. Me observaba con una mezcla de irritación y pánico, tratando de encubrir lo que acababa de hacer, pero todo era claro para mí. Con movimientos lentos y deliberados, me levanté del suelo. Ignoré el ardor en mi cuerpo, el dolor en mi mejilla y el sabor metálico en mi boca. Cada paso que di hacia mi maleta fue como un grito silencioso de liberación. Daniel comenzó a hablar, pero su voz parecía lejana, como un eco en un túnel. «Sofía», dijo, y su tono se volvió casi conciliador. Era la primera vez en años que no sonaba como una orden. «Mira, no quería hacerte daño. Fue tu culpa. Perdiste el control. ¿Sabes cómo me pongo cuando actúas de esta manera?» No respondí. Abrí la maleta que ya había preparado días antes, con la esperanza de que este día nunca llegara, pero sabiendo en lo más profundo de mi corazón que era inevitable. Mientras colocaba cuidadosamente mis cosas dentro, su tono cambió nuevamente, convirtiéndose en una mezcla de incredulidad y burla. «¿En serio? ¿Estás haciendo tus maletas?» Se rió, pero había una nota de nerviosismo en su voz. «¿Y a dónde vas a ir, Sofía? ¿Alguien como tú? Sin mí no tienes nada. Lo sabes, ¿verdad?» Sentí sus palabras como dagas en mi espalda, pero también como una confirmación de lo que ya sabía. Para él, yo era insignificante, solo una herramienta, una sombra detrás de su éxito y sus caprichos. Pero ya no. Esta vez, algo había cambiado dentro de mí. Sin mirarlo, cerré la maleta y me dirigí hacia la puerta. Cada paso era una declaración, una forma de decirle que no podía romperme más de lo que ya lo había hecho. Cuando llegué al umbral, lo escuché acercarse, su tono ahora casi desesperado. «Sofía, espera», dijo, y me agarró del brazo con fuerza. Su toque era firme, pero no agresivo. Parecía confundido, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Mira, podemos arreglar esto. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Otra disculpa? ¿Sabes que no puedes sobrevivir sin mí?» Finalmente lo miré a los ojos. Por un momento, vi un destello de algo que podría haber sido remordimiento, o quizás miedo, pero no era suficiente. No después de todo lo que había soportado. «No quiero nada de ti, Daniel», dije con una voz que apenas reconocí como mía, tan fría y serena que incluso él pareció estremecerse. «Quiero divorciarme». El silencio que siguió fue ensordecedor. Su expresión pasó de incredulidad a furia en cuestión de segundos. «¿Divorciarte?», repitió, como si la palabra fuera un insulto. «¿Tú, después de todo lo que he hecho por ti? Eres una ingrata. ¿Crees que alguien más va a aguantarte?» Me di la vuelta y abrí la puerta. Su mano todavía estaba en mi brazo, pero esta vez lo aparté con más fuerza. «No se trata de quién me aguante, Daniel. Se trata de que yo ya no voy a aguantar más». Salí sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia el auto, sentí las lágrimas correr por mi rostro, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Había dado el primer paso hacia mi libertad, y aunque el camino adelante parecía incierto, por primera vez en años, me sentí ligera. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá de una amiga cercana, Clara, quien había insistido en que me quedara con ella. Su pequeño apartamento era modesto, pero cálido, un contraste abrumador con la frialdad de la casa que había dejado atrás. Clara me miró desde la cocina, su rostro lleno de preocupación. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente, mientras colocaba una taza de té caliente frente a mí. «Rota», admití, tomando la taza entre mis manos temblorosas, «pero libre». Ella asintió y su expresión se endureció. «Sofía, no puedes dejar que se salga con la suya. Sabes que va a intentar manipularte. Siempre lo hace». «Lo sé», respondí con un suspiro, «pero esta vez no voy a ceder. Voy a pelear». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerme. Por primera vez, sentí que tenía el control. Mi madre me había enseñado a ser fuerte, a luchar por lo que era justo, y ahora, aunque ya no estaba conmigo, sabía que tenía que honrar su memoria. Pasé las siguientes horas en el teléfono, contactando a un abogado recomendado por Clara. Mientras describía mi situación, sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Era difícil revivir los momentos más oscuros, pero también sentí que cada palabra era una forma de soltar el peso que había llevado durante tanto tiempo. El abogado, un hombre paciente y de voz firme, me aseguró que teníamos un caso sólido, con cada detalle que le daba, las pruebas de agresión, los mensajes de texto que confirmaban su relación con Amelia, las finanzas sospechosas. Sentía que un muro se levantaba entre Daniel y yo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recordé las últimas palabras de mi madre. «Solo quiero que seas feliz, Sofía. Por favor, sé feliz». Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, me permití creer que la felicidad era posible. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Cada
Cada momento parecía ser una batalla interna entre mi deseo de dejar todo atrás y la necesidad de enfrentar a Daniel y a Amelia. Pero mientras más avanzaba en mi plan, más me daba cuenta de que no había vuelta atrás. No solo se trataba de mi libertad, sino también de justicia para mi madre. Clara fue un apoyo constante. Aunque tenía su propia vida y preocupaciones, siempre encontraba tiempo para escucharme y ayudarme a organizar todo lo necesario. Una tarde, mientras revisábamos algunos documentos que el abogado me había pedido, me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Estás siendo más fuerte de lo que pensabas, Sofía. Pero, ¿estás segura de que estás lista para lo que viene? Preguntó, dejando la taza de café sobre la mesa. Asentí lentamente. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Daniel ha destruido tanto, pero esta vez voy a ser yo quien tenga la última palabra. El abogado, el señor Hernández, me había recomendado recopilar toda la evidencia posible antes de proceder con las demandas. Pasé horas revisando mensajes de texto, correos electrónicos y cualquier documento que pudiera incriminarlo. Fue una tarea dolorosa. Leer las conversaciones entre Daniel y Amelia era como reabrir una herida que aún no había sanado. Los mensajes eran claros. No solo tenían una relación sentimental, sino que también habían conspirado para usar los recursos de la empresa de Daniel para su beneficio personal. Una noche, mientras revisaba la última carpeta de documentos, encontré algo que me dejó sin aliento. Transferencias de dinero sospechosas hacia cuentas vinculadas a Amelia. No solo eso, sino que también había facturas de compras extravagantes a nombre de ella, pagadas directamente desde las cuentas de la empresa. Es suficiente, pensé. Sentí una mezcla de rabia y satisfacción. Esto no solo demostraría la traición personal, sino también la profesional. Daniel no solo me había fallado como esposo, también había traicionado la confianza de su propia empresa. El día en que entregué todo al señor Hernández, me sentí más liviana, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Él me miró con una sonrisa aprobatoria mientras revisaba los documentos. Tienes un caso sólido, Sofía. Esto no solo lo pondrá en aprietos en el divorcio, sino que también podría traerle problemas legales graves. ¿Cuánto tiempo llevará? Pregunté, tratando de controlar la ansiedad que se acumulaba en mi pecho. Primero vamos a enviar una solicitud formal de divorcio con condiciones específicas, incluyendo una compensación por daños. Luego, presentaremos estas pruebas ante el consejo administrativo de su empresa. Una vez que esto se haga público, Daniel no tendrá dónde esconderse. Aunque sus palabras me llenaron de esperanza, también me aterraba lo que vendría. Sabía que Daniel no se rendiría fácilmente. Era un hombre acostumbrado a tener el control y yo estaba a punto de quitárselo. Semanas después, el primer golpe llegó. Durante una reunión del consejo administrativo, el abogado de Daniel intentó desestimar mis acusaciones, pero las pruebas eran irrefutables. Las transferencias de dinero, las facturas y los correos electrónicos eran demasiado claros. No solo lo enfrentaban a un divorcio desfavorable, sino también a una posible investigación penal. Daniel intentó contactar conmigo varias veces. Sus mensajes pasaron de amenazas veladas a súplicas desesperadas. Ignoré cada uno de ellos. No había nada que pudiera decir para justificar lo que había hecho. Un día, sin embargo, apareció inesperadamente en la puerta del apartamento de Clara. Tocó con fuerza, su voz resonando en el pasillo. «Sofía, abre la puerta. Tenemos que hablar. Esto es ridículo». Clara, asustada, me miró desde la cocina. Tomé una respiración profunda y me acerqué a la puerta, pero no la abrí. «No tengo nada que decirte, Daniel. Habla con mi abogado». «Esto no es entre abogados», gritó, golpeando la puerta de nuevo. «Es entre tú y yo. ¿Qué demonios quieres, Sofía? ¿Dinero? ¿Venganza? Dilo de una vez». Mis manos temblaban, pero no iba a ceder. Con la voz más firme que pude reunir, respondí: «Lo único que quiero es que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Y créeme, lo harás». Hubo un largo silencio antes de que finalmente se fuera, dejando un aire pesado detrás de él. Cuando me giré, Clara me abrazó con fuerza. «Eres increíblemente valiente. ¿Lo sabes?», susurró. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía exhausta. Cada paso hacia la justicia era una lucha, pero también una liberación. Poco a poco, las consecuencias comenzaron a acumularse. La noticia de la corrupción de Daniel y Amelia llegó a los medios. Los titulares eran devastadores. Empresario acusado de desfalco en su propia empresa. Las redes sociales estaban llenas de comentarios de indignación. Daniel, que alguna vez había sido respetado, ahora era el blanco de burlas y críticas. Amelia, por su parte, intentó defenderse. Publicó una declaración en sus redes sociales, alegando que no sabía nada sobre las irregularidades financieras, pero los comentarios no tardaron en atacarla también. ¿De verdad crees que alguien te cree? Eras su amante y cómplice. No te hagas la inocente. Por primera vez en años, sentí que el poder ya no estaba de su lado. Estaban cayendo, y esta vez yo no iba a detenerlo. El escándalo había explotado, y Daniel y Amelia ahora vivían en el centro de una tormenta
tormenta que ellos mismos habían creado. Mientras tanto, yo había encontrado un refugio temporal en la casa de Clara, pero sabía que era momento de empezar a construir mi propia vida. El divorcio seguía su curso, y aunque aún faltaban algunos meses para finalizarlo, sentía que cada día estaba más cerca de mi libertad completa. La caída de Daniel no solo lo afectó a él, sino también a Amelia. Una tarde, mientras revisaba las noticias desde la sala de Clara, me topé con un video que se había hecho viral. En él, Amelia salía de una cafetería, rodeada de periodistas que le lanzaban preguntas implacables. ¿Es cierto que usted era cómplice en el desfalco? ¿Planea devolver el dinero que se gastó en bienes de lujo? ¿Sigue en contacto con Daniel? Amelia, vestida impecablemente pero con el rostro desencajado, trataba de ignorarlos. Sin embargo, cuando alguien gritó, ¿cómo se siente ser la amante que destruyó a una familia y una empresa?, su fachada se rompió por un segundo. Pude ver la humillación en sus ojos antes de que entrara apresuradamente en un auto y desapareciera. No pude evitarlo. Una sonrisa se formó en mis labios. No era crueldad, era alivio. Durante años, esta mujer había jugado un papel activo en mi sufrimiento y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Días después, recibí una llamada del señor Hernández. Su voz sonaba más optimista de lo habitual. Sofía, tengo buenas noticias. Hemos llegado a un acuerdo preliminar. Daniel está dispuesto a cederte una compensación económica significativa para evitar que el caso llegue a un juicio completo. Mi corazón dio un vuelco. Por supuesto, no era el dinero lo que buscaba, pero el reconocimiento de su culpa era un paso importante. ¿Y qué pasa con las investigaciones en su contra?, pregunté, temiendo que esto significara que Daniel podría salirse con la suya. Eso sigue en marcha. La empresa no va a dejarlo escapar tan fácilmente. Además, su reputación ya está completamente destruida. Es solo cuestión de tiempo antes de que enfrente cargos formales. Asentí, aunque sabía que no podía verlo. Finalmente, sentí que había algo de justicia en todo esto. Con el dinero que recibí, tomé una decisión que llevaba tiempo considerando: abrir mi propio negocio. Mi madre siempre había soñado con tener un pequeño café, un lugar cálido donde la gente pudiera sentirse como en casa. Aunque ella ya no estaba conmigo, quería honrar su memoria haciendo realidad ese sueño. El proceso no fue fácil. Pasé semanas buscando el lugar perfecto, lidiando con trámites y permisos, pero cada pequeño logro era como una victoria personal. Clara estuvo conmigo en cada paso, animándome cuando las cosas se complicaban. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, dijo un día mientras pintábamos las paredes del café juntas. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no eran de tristeza. Era gratitud, porque sabía que tenía razón. Mientras tanto, Daniel seguía descendiendo en picada. Había perdido su posición en la empresa y las demandas en su contra se acumulaban. Cada día aparecían más detalles sobre su corrupción y el estilo de vida extravagante que había mantenido con Amelia. Incluso sus amigos más cercanos habían comenzado a distanciarse de él, temiendo verse involucrados en el escándalo. Un día, mientras revisaba algunos documentos en el café, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Era breve, pero suficiente para sacudirme. Sofía, necesito hablar contigo. Por favor. Daniel. Me quedé mirando la pantalla, indecisa. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo en mí quería escuchar lo que tenía que decir. Después de unos minutos, respondí con una sola palabra: ¿por qué? Su respuesta llegó casi de inmediato: porque necesito disculparme. Acordamos reunirnos en un lugar público, un café en el centro de la ciudad. Llegué temprano, ansiosa por terminar con esto de una vez por todas. Cuando Daniel entró, apenas lo reconocí. Había perdido peso, su traje estaba arrugado y sus ojos tenían unas ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Se sentó frente a mí en silencio, evitando mi mirada al principio. Finalmente, habló: Sofía, no sé ni por dónde empezar. Lo observé con cautela, sin querer bajar la guardia. Empieza por decir la verdad, Daniel, algo que no hiciste durante todos estos años. Él asintió lentamente, sus manos temblando mientras sostenía su taza de café. Tienes razón, fallé en todo, como esposo, como hombre. Pensé que podía controlarlo todo, pero terminé perdiendo lo más importante. Sus palabras parecían sinceras, pero no sentí el consuelo que esperaba. No quería sus disculpas. Lo que quería era seguir adelante. ¿Eso es todo?, pregunté, cruzando los brazos. Él me miró, con algo que podría haber sido remordimiento en sus ojos. Solo quería decirte que lo siento por todo. Sé que no puedes perdonarme, pero necesitaba decirlo. Suspiré, sintiendo que el peso de la conversación comenzaba a agotarme. No se trata de perdonarte, Daniel. Se trata de que ya no tienes poder sobre mí. Lo que hiciste no me define, y tampoco define quién voy a ser de ahora en adelante. Me levanté, dejando un billete sobre la mesa para cubrir mi café. Antes de salir, me giré para mirarlo una última vez. Espero que encuentres una manera de arreglar tu vida, Daniel, pero ya no será a mi costa. Lo dejé allí, sentado solo en esa mesa. No miré atrás. El día que abrí el café,
café, llamado El Rincón de Mamá, sentí una paz que no había experimentado en años. Los primeros clientes fueron amigos y conocidos, pero pronto comenzaron a llegar extraños, atraídos por el ambiente acogedor y las historias que Clara contaba sobre su origen. En una esquina del café, coloqué una pequeña urna decorativa con una placa que decía: para mi madre, quien me enseñó a ser fuerte. Era mi manera de mantenerla conmigo, recordándome cada día que había logrado superar lo que antes parecía imposible. El café se había convertido en un símbolo de mi renacimiento. Cada rincón contaba una historia. Las paredes pintadas con colores cálidos que reflejaban la luz del sol, las mesas hechas a mano con madera recuperada y una pequeña biblioteca en una esquina con libros que mi madre y yo habíamos leído juntas. Los clientes lo amaban, no solo por su café y postres, sino por la calidez que transmitía. Era como si cada detalle llevara impresa una parte de mi alma. La noticia de mi éxito no tardó en llegar a oídos de Daniel. Un día, Clara entró al café con su teléfono en la mano, sus ojos llenos de emoción. «Sofía, tienes que ver esto», exclamó, mostrando la pantalla. Era un vídeo publicado en redes sociales donde Daniel, en una entrevista, intentaba limpiar su imagen, pero lo que realmente llamó mi atención fue cuando mencionó mi nombre. Cometí errores graves, y lo más doloroso es que hería a alguien que no lo merecía. Sofía ha demostrado una fuerza increíble. Le deseo lo mejor en su nueva vida. Lo miré, incrédula, no porque me importara lo que decía, sino porque sabía que esta era su forma de intentar salvar lo que quedaba de su reputación. Clara, por supuesto, estaba furiosa. «¿Qué pretende con esto?», dijo, cruzándose de brazos. «Después de todo lo que te hizo, ¿cree que unas palabras vacías van a arreglar algo?». Sonreí y me encogí de hombros. «No me importa lo que diga, ya no tiene poder sobre mí. Que diga lo que quiera, yo seguiré adelante». Unos meses después, recibí una invitación inesperada. Un grupo de mujeres que habían seguido mi historia en redes sociales querían que hablara en un evento sobre superación. Al principio dudé. ¿Quién era yo para dar consejos a otros? Pero Clara, como siempre, me empujó a salir de mi zona de confort. «Sofía, tu historia puede inspirar a muchas mujeres. Has pasado por tanto y has salido más fuerte. Es hora de que compartas eso con el mundo». Así que acepté. La noche del evento, me paré frente a un pequeño auditorio lleno de mujeres de todas las edades. Mis manos temblaban al principio, pero cuando comencé a hablar, algo en mí se encendió. Conté mi historia, desde los momentos más oscuros hasta los pasos que me llevaron a recuperar mi vida. Les hablé de mi madre, de cómo me enseñó a luchar, incluso en los momentos más difíciles. Cuando terminé, hubo un silencio breve antes de que estallaran los aplausos. Muchas mujeres se acercaron después, compartiendo sus propias historias y agradeciéndome por inspirarlas. Esa noche me di cuenta de que no solo había superado mi dolor, sino que también estaba ayudando a otros a encontrar su camino. El café seguía creciendo y pronto se convirtió en un lugar popular en la comunidad. Una tarde, mientras organizaba los estantes de la biblioteca, Clara se acercó con una sonrisa maliciosa. «¿Sabías que Daniel está trabajando como consultor en una empresa pequeña? Parece que ha caído más bajo de lo que pensábamos». Me reí, pero no con crueldad, sino con un extraño alivio. «¿Y Amelia?», pregunté. «Oh, ella desapareció de las redes sociales después del escándalo. Creo que ya nadie quiere asociarse con ella». No sentí satisfacción al escucharlo, pero tampoco pena. Sus caídas eran el resultado de sus propias acciones. Yo ya no tenía nada que ver con ellos. Un día, mientras cerraba el café después de una larga jornada, me encontré con algo que me dejó sin palabras. Un pequeño paquete envuelto en papel marrón dejado en la puerta. Al abrirlo, encontré un collar de perlas idéntico al de mi madre. Había una nota: «Nunca podré devolver lo que te quité, pero espero que esto sea un pequeño gesto de arrepentimiento. Daniel». Miré el collar por un largo momento, sintiéndome extrañamente tranquila. No importaba si su gesto era sincero o un intento de redención. Lo que realmente importaba era que yo ya no cargaba el peso de su traición. Guardé el collar en la urna que había hecho para mi madre, junto a las cenizas que había podido recuperar tras aquel momento tan doloroso. Era una manera de cerrar el círculo, de dejar todo en el pasado. El día que cumplí un año desde la apertura del café, decidí visitar el cementerio. Llevé flores frescas y me senté junto a la tumba de mi madre, sintiendo el calor del sol en mi piel. «Lo logramos, mamá», susurré, colocando las flores cuidadosamente. «Tu legado vive en todo lo que hago y prometo que seguiré adelante, siempre con tu fuerza guiándome». Mientras me alejaba, sentí una paz que nunca antes había experimentado. No solo había sobrevivido, había florecido. Mi vida ya no era definida por el dolor ni la traición, sino por el amor, la resiliencia y la esperanza. Esa noche, mientras cerraba el café y miraba las luces de la ciudad desde la ventana, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Sabía que todavía quedaban desafíos por delante, pero también sabía que ya no estaba sola.
sola. Mi madre estaba conmigo en cada paso que daba, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente libre.